de la generación en tanto conflicto o en tanto transmisión. Y bueno, ver si la generación como categoría hasta dónde funciona y hasta dónde no funciona para analizar las dinámicas particulares. Lo que me gustaría hacer simplemente es una presentación breve de cada uno de los presentadores para Guillerme de Alencar Pinto. Es investigador y profesor, estudió dirección orquestal y composición y trabajó como asistente de dirección y producción para distintas productoras de cine en Uruguay y el extranjero. Como periodista publicó críticas en la revista del Taller, en Brecha, La Diaria, 3, Z, La Hora y La Hora Popular. Es autor del libro Razones Locas, el paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya, que tuvo 3 ediciones en Montevideo y Buenos Aires. En 2013 publicó Los que iban cantando detrás de las voces, sobre los que iban cantando, un grupo musical central en la música de los 80. Actualmente es docente de lectoescritura, teoría musical e historia de la música en el Taller Uruguayo de Música Popular. Y también es docente de la Universidad Ort en lenguaje musical, lenguaje cinematográfico y música y sonido. Asimismo consiguió y coordinó la edición fonográfica de grabaciones y composiciones póstumas de los músicos Eduardo Mateo y Jorge Lázaro. También nos acompaña Luis Bravo, poeta, performer, investigador y profesor de literatura por el Instituto de Profesores Artigas. A principios de los 80 formó junto a otros poetas el Grupo 1, de gran importancia en la cultura de la década. En el 85 organizó el Festival de Poesía, donde se presentaron las generaciones más jóvenes de la poesía del país. En 1990 ya había publicado varios poemarios y a partir del 2000 comenzó a dar clases en el Instituto de Profesores Artigas y la Universidad de Montevideo como profesor de Literatura Universal Iberoamericana. También ha escrito crítica literaria en Brecha, en Cuadernos de Marcha, El País Cultural y La República, entre otras publicaciones. Ha escrito numerosos ensayos, entre ellos Nómades y Prófugos, entrevistas literarias en 2002, Escrituras Visionarias, ensayos sobre literaturas iberoamericanas en 2007 y Voz y Palabra, historia transversal de la poesía uruguaya en 2012. Y en 2013 compiló la poesía completa de Julio Inverso bajo el título Las Islas Invitadas y en 2014 editó y publicó La Pipa de Tinta China del poeta Ibero Gutiérrez. Y en el extremo de la mesa tenemos a Óscar Brando, profesor de literatura, egresado también del Instituto de Profesores Artigas y doctor en letras por la Universidad de Charles de Gaulle de Lille, en Francia. Es especialista en literatura criollista y en particular de la obra del narrador Juan José Morosoli. Ha publicado numerosos libros de crítica literaria y cultural, entre ellos El 900 en 1999, la compilación La Generación del 45 en 2003, entre muchas otras compilaciones. Fue coordinador del volumen Uruguay Hoy, Paisaje después del 31 de octubre en 2004, una selección de ensayos sobre la política, la sociedad y la cultura de los primeros 20 años de democracia y de varios capítulos de libros, entre los que se destaca la de ayer y la de hoy, 50 años de cultura uruguaya, del libro Uruguay 50 años, Economía, Política, Sociedad, Cultura y Educación, coordinado por Benjamín Naum. Y bueno, ya que terminamos por Óscar Brando, podemos empezar por Óscar, que va a hablar sobre el tema de la mesa en el ámbito de la narrativa. Y bueno, cuando quieras, Óscar. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por la presentación, por la invitación de Leandro a formar parte de esta mesa, que me evitó formar parte de un concurso para participar en estas jornadas. Es como entrar por la ventana, ¿no? Es el tráfico de influencias. Bueno, a mi edad ya está bien tener. Y bueno, dice Leandro que yo debo hablar sobre la narrativa, voy a empezar por un malentendido que puede ser fructífero como tantos. Yo, cuando Leandro me invitó a esta mesa, entendí que debía hablar de la narrativa de los 80. Bueno, algunas cosas había leído y otras escrito sobre ese periodo y sobre ese asunto de la narrativa en esos años, y pensé, bueno, me las ingenio, tengo algunos lugares comunes, algunas facilidades
1985, falla un concurso de narrativa, 1 de marzo, vamos a ponerle, digamos, mientras en el Colomóvil Sanguinetti y Tarigo transitaban por, ¿era Libertador ya o era Graciada? Estaba fallando un concurso, que era el primer concurso de narrativa en democracia, organizado por Banda Oriental y no me acuerdo quién más. Entonces dije, bueno, puedo mirar qué hay ahí, y eso me daba la idea de, en realidad, de que se estaba escribiendo en el último periodo de la dictadura y qué se prometía para... Y después, en todo caso, también un hito en 1980, que yo había estudiado en tiempo real, porque en ese año había escrito en una revista juvenil, más o menos, yo ya no era tan joven, pero sobre unas 6 novelas que habían sido publicadas en ese año, bueno, y ver después. Pero en algún momento, cuando me preguntó Leandro qué vas a hacer, le dije eso, más o menos esto que les acabo de escribir, me dijo, y el problema de las generaciones, y yo dije, Mannheim, yo no me pongo a leer Mannheim ni a palos, ni en penitencia, porque yo voy a leer el problema de las generaciones. Bueno, no, pero el asunto es que en la mesa yo me comprometí, yo lo quiero a Leandro, pero así, que me metan los deberes. Pero además me iba bastante bien pensándolo sin la herramienta generacional. Entonces, introducirle la herramienta generacional, yo qué sé qué me iba a dar. Y bueno, voy a hacer lo posible, pero tengamos claro, yo no voy a hacer para nada, y no releí Mannheim, capaz que tampoco lo leí, pero no voy a confesarlo acá, ni ninguna de las teorías generacionales que desde el siglo XIX y a lo largo por lo menos de la primera mitad del siglo XX se expusieron. Pero la teoría generacional, creo que algunos de mis compañeros de mesa la van a poder utilizar mejor, tiene sus virtudes y tiene sus límites. La herramienta generacional no exige solamente, como en la Vulgata que utilizábamos de Ortega y Gasset, bueno, haber nacido cada 15 años y tener una formación, digamos, la impresión de una formación común, sino que, por lo menos en algunas otras inflexiones de la teoría, había otras cosas que eran más importantes que, digamos, la teoría generacional implicaba, me parece, si lo puedo resumir bien, básicamente esto. En una biografía había una realidad sociohistórica que quedaba marcado, que se marcaba sobre una biografía. Ese tipo después iba a hacer lo que quisiera, lo que pudiera, ¿no? Si ese tipo después era escritor o artista o qué sé yo, probablemente proyectara esa marca sociohistórica que sobre su biografía se hacía en su creación. Y entonces eso daba lo que en principio podríamos llamar la impronta generacional. Había un grupo que eso, históricamente, pero claro, sobre cada biografía, te voy a decir de lugares comunes, cada persona es un mundo, cualquier boludez de esa, pero entonces no sé si incluso frente a una misma realidad sociohistórica todas las biografías iban a reaccionar de la misma manera, pero era una posibilidad. Después aparecieron cosas más importantes, me parece, para definir la cuestión generacional, que era, entre otras, la autoconciencia de pertenecer a una generación. La idea de que sí eso que bueno, la teoría generacional proponía se producía en un grupo de sujetos que no necesariamente tenían por qué ser toda la generación. Y tal vez eso se puede haber dado, yo qué sé, en los hombres del 98 en España, o en, no sé, probablemente no en la generación del 900, así la llamó Zunfelde, porque ya había un cierto asunto generacional en el ambiente, pero no sé si la generación del 900 tenía esa autoconciencia generacional. Capaz que mis compañeros de mesa piensan que sí, yo tengo mis dudas. Entonces, en esa situación, lo que me quedaba era la idea de esa autoconciencia generacional y después de una praxis, esto es, de un proyecto. Eso me parece que era la cuestión, bueno, no sé, junto con la otra central en la construcción o la concepción de una generación.
Y ahí no tengo dudas, voy a ser un poco radical porque tampoco hay mucho tiempo y yo no sé tanto de la cosa, entonces cortando grueso uno disimula. Me parece que el asunto iba a ser inevitablemente la generación del 45. ¿Por qué la generación del 45? Bueno, porque es la que todos tenemos en la cabeza y es además la que sí cumplió con esa sensación. La de tener una autoconciencia generacional y la de ejercitar una praxis y plantear un proyecto cultural que era más o menos visible, aunque no fuera del todo homogéneo, y bueno, se pueden estudiar las variantes y los matices. ¿Y por qué la generación de 45 iba a ser central? Porque, entre otras cosas, ese me parece que había sido uno de los proyectos, si no el único, más golpeados durante la época de la dictadura. Entonces, si antes habría que ver si en los años 60 sobrevivía el proyecto cultural del 45, o cómo sobrevivía el proyecto cultural del 45, o cómo ese proyecto cultural compartía el universo cultural con otros que más o menos se le parecían o que derivaban de él y que, yo qué sé, apelaban de repente a otras lógicas, por ejemplo, la lógica de la violencia, para ser lo más claro y preciso posible. Esa generación de los 60, si se quiere llamar así, que no sé si tenía un proyecto generacional tan claro como sí tenía la del 45, por lo menos como generación y en el ámbito en el que yo me muevo. Como proyecto político, probablemente, bueno, sí pudiese tener zonas más iluminadas que la del 45. Ellos mismos se pusieron en polémica, pero hay una polémica más o menos conocida cuando Mario Benedetti se va del país en 1965, primero se va a Francia y después se va a Cuba. Los jóvenes de los 60 lo insultan soezmente, lo recriminan violentamente, porque justo en el momento en que hay que estar acá, que hay que ponerlos, el tipo se va. Digo, estoy hablando de Mario Benedetti, ¿no? Y se va primero a París, con el argumento de que a veces hay que salir un poco del marasmo para ver las cosas con más claridad, lo mismo que después va a decir Cortázar y que van a decir muchos. Digo, un argumento pésimo, digo en el sentido, me pongo ahora en el lugar de los jóvenes de los 60 que estaban con el fierro o ya preparados para salir con el fierro, que me venís a contar que de afuera del país, etc. Y ellos fueron los que impugnaron severamente, y bueno, y algunos que no eran tan jóvenes, pero que de todas maneras parecían coincidir con la generación o la promoción de las ideas de los años 60. Digo, el periodista Carlos María Gutiérrez y otros también fueron muy severos en la crítica contra Benedetti. Pero digo que ese proyecto y otros, obviamente, fueron los más castigados durante la dictadura. Entonces la pregunta que nos podemos hacer desde los 80, y no estoy hablando de narrativa lamentablemente, en algún momento podría aterrizar, la pregunta que nos podemos hacer desde los 80 es si la dictadura fue capaz de desmontar, y no solo fue la dictadura, fue, por decirlo vulgarmente, los tiempos que corrían, ¿no? La dictadura fue algo muy específico y fue además un instrumento de cosas que pasaron en los años 70 y que inevitablemente hubieran pasado así no hubiera dictadura. La televisión, por ejemplo. Ya, me van a decir, no, la televisión no era de los 70, la televisión se impone en los años 70 y se hubiera impuesto igual sin dictadura con dictadura. Obviamente la dictadura hizo un uso muy particular de ese medio y de otros medios, pero digo, fue la dictadura y fue la historia, en la historia que se aproximaba a fin de siglo, la que barrió con el proyecto del 45. Barrió absolutamente. Cuando llegamos al 85, ese proyecto era inadmisible. Hubo una intención restauradora, yo qué sé, para decirlo con nombres más claros, Brecha fue una intención restauradora del 45, algún pensamiento de la idea de restaurar los viejos intelectuales, la vieja inteligencia, no sé, Cuadernos de Marcha o qué sé yo, fueron movimientos restauradores.
No estoy muy seguro, probablemente sí, pero de lo que sí estoy seguro es que ya era inviable el proyecto del 45 y había sido lo suficientemente cascoteado, lo suficientemente golpeado como para decir, bueno, ahora nos tenemos que poner a hacer otra cosa, digamos, estamos frente a otro asunto. Entonces, lo que nos queda no son generaciones. Es decir, yo no puedo decir las generaciones del 45 del 60, claro que sobreviven a la dictadura en distintas condiciones, algunos presos, algunos exiliados, otros dentro del país. Y sobreviven porque viven años y porque tienen, no sé, 40, 50, 60 o los años que fuera, cuando la democracia vuelve en el año 85. Pero ya no lo hacen con su proyecto generacional, lo hacen como artistas, como sujetos, tratando con dificultades de inscribirse yo que sé en qué, y poniéndose sin duda a la consideración, y como blanco, otra vez Benedetti le toca contra Stanlar, allá por el año 87, 88, con el yesterday y mañana, y si es hoy, y si es el futuro, y si es el pasado, y yo qué sé qué cosa. Digamos, un problema que me parece importante de plantear en estas mesas, que es el problema del tiempo. Es decir, cómo se concibe el tiempo, cómo se concibe la historia, y allí sí podía haber claras diferencias con los jóvenes que aparecían, pongamos, a partir del año 85, y que sin duda podían tener otra óptica de la nostalgia que los viejos. Pero yo no digo, ahí me desconcierto en decir si las generaciones o los jóvenes que aparecen de la segunda mitad de los 80 tienen un proyecto cultural alternativo diferente y que entra en litigio con otro proyecto que sería el que proviene de los resistentes, digo, pero los resistentes porque siguen viviendo, de los 60 o los resistentes también del 45, bueno, los tenemos hasta entrados los años 2000. Esa sería una consideración de tipo cultural y discutible en todos sus términos, en cada una de las palabras que dije puede ser perfectamente discutida, pero digo, no entro en la narrativa. Y si entrara en la narrativa, lo que tendría que ver es, cortame cuando sea, lo que tendría que ver desde la narrativa y considerando la narrativa, bueno, tendríamos que decir, para ponernos un poco a la moda, las narrativas, ¿no? Lo ponemos en plural y parece que estuviéramos descubriendo algo. Porque puede no ser solamente la narrativa tradicional, dame una novela o en unos cuentos, sino otras narrativas que se parezcan como géneros, que estén en libros o que no estén en libros y que sean narrativas de otra índole, es decir, relatos a propósito, yo qué sé, de acción. Es un poco Foucaultiano, y está bien, porque al final de cuentas Foucault se muere en el 84, y por ahí se lo empieza rápidamente a homenajear, con esa idea del discurso y bueno, de la posibilidad de ver narrativas de otra manera que la clásica del cuento y novela. Pero ateniéndonos a cuento, novela o al testimonio o a los géneros más clásicos o más tradicionales, yo ahí no atiendo a ver otra cosa que, claro, distintos énfasis en asuntos que atraviesan la narrativa uruguaya desde muy atrás, desde antes del golpe de Estado, desde los 60 o desde los 50 o desde los 40. Porque si yo me pongo ante, no sé, lo que podría llamar las ficcionalizaciones simbólicas de la dictadura, y entonces miro un poco los relatos de los 70, que en general y en un grupo de narradores de los 70 parecieron nutrir esa línea un poco extravagante de lo raro, de lo ominoso, de lo, no sé, como en esos relatos hay un libro antológico que es muy es clave en esto, que se llama 10 relatos y un epílogo, es una antología que hizo Armonía Somers en el año 79. Allí aparecían
aparecían esos relatos que escondían algo, para decirlo con la mayor claridad posible. Pero ese ámbito ominoso no era una novedad y tampoco era la forma solapada de decir cosas que no se podían decir bajo un régimen dictatorial, porque eso supondría tener, digamos, un mensaje claro y después escribirle arriba para disimularlo, y no es así. Digo, no era así en ese momento ni fue así después. Es decir, las construcciones alegóricas, si queremos llamarlas, que se elaboraban no eran construcciones alegóricas en el sentido mecánico, ¿no? Bueno, y no lo eran en eso que acabo de decir. Yo estoy tratando de esconder un sentido porque no lo puedo decir con claridad. Digo, eso es una facilidad, es un poco macaneador ver, por lo menos, lo que debemos considerar como las obras rescatables o importantes en ese sentido. Eso le pasa a todas las obras de arte. Es decir, siempre las obras de arte o las creaciones que valen la pena tienen un punto inexplicable. Y entonces aparecen como alegorías, pero no como alegorías claras donde cada signo representa una cosa y bueno, yo puedo decodificarla rápidamente, sino como alegorías oscuras. Y yo creo que desde la dictadura lo que se presenta, estoy pensando en esos relatos de fines de los 70 o en las novelas de los 80, ¿no? Donde llega el río Pardo, el Campodónico, incluso la crónica del descubrimiento de Paternine. Si yo miro las novelas de los 80, de 1980, Crónica del Descubrimiento, donde llega el río Pardo, el derrotipo de Sergio Terming, bueno, París de Mario Lebrero, que yo veo las líneas que, pero esto lo veo ya como estudioso, como tipo atento en la lectura de un proceso literario, veo las líneas que se van a producir en el futuro y que se van a reproducir en el futuro. Se va a seguir reproduciendo el modelo de la alegoría de la derrota. ¿Qué otra cosa es Bernabé sin una alegoría de la derrota? Es una gran alegoría, es una novela histórica, esa es una de las novedades que traería, o alguna, no sé si no era absoluta, pero bueno, una de las novedades que traía la narrativa en los 80, en la segunda mitad de los 80, era esa especie de eclosión de la novela histórica. Y yo digo, Bernabé, ¿qué otra cosa es una alegoría de la derrota? Claro, la novela no lo sabía. No voy a hacer la trampa de decir que la novela sabía que íbamos a perder el plebiscito del 89. Digo, la novela y yo. De ustedes yo no tengo por qué decir nada sobre si ganamos o perdimos. Yo digo que la novela y yo no sabíamos que íbamos a perder el plebiscito del 89, pero estaba sentido en la novela esa forma de alegorizar la derrota. Y sobre todo de alegorizar algo que tampoco estaba todavía del todo dicho. Y era la transformación, ahora disculpen la grosería, del Estado en mercado. Eso se va a ver en los 90. Eso se va a ver claramente en los 90. Pero esa transformación, digamos, ese núcleo oscuro, ¿no?, que escondían los relatos de los 80, estaban advirtiendo, y ahí está también eso que, bueno, algunos entienden que lo dijo Raymond Williams como estructuras del sentir, esa advertencia que está haciendo la obra de arte y que todavía otras maneras discursivas no pueden adelantar. Está terminando. Bueno, no hablé de narrativa. Digo, para retomar un punto que dejé por allí pendiente, el tema del tiempo y el tema de la nostalgia fue algo que redescubrí releyendo y leyendo algunas cosas, por supuesto, no las había leído de los años 80, y descubrí una cosa que es interesante, digo, la dejo como último punto para razonar, y es la forma diferente de nostalgia que se plantea. Es decir, la nostalgia parricida es la de los jóvenes, ¿sí? Es lógico, ¿no? Hay una nostalgia parricida de los jóvenes que aparecen en los 85, 86, 87, 88, en el concurso de la FEU. Ahí hay un juego con una memoria que es inmediata, la de su niñez, ¿no? Los del grupo Glitch,
invitan a Kardashian, que le habían cortado una gamba, pobre, y lo traen como una especie de ícono de yo qué sé qué, y tienen esa nostalgia corta. Cuando leo narradores un poco mayores, aunque publican por primera vez Juan Carlos Mondragón y Andersen Banchero, que son los primero y segundo puesto en ese concurso del año 85, veo una nostalgia en que se remonta a otro tiempo. Es decir, hay como una nostalgia de largo aliento que se remonta a otro tiempo. En Andersen Banchero está cruzado, y también en Mondragón, con elementos del presente. Creo que para develar este enigma no hay como leer La casa de enfrente de Alicia Milda, que si me dan una hora y media yo un poco de eso. Pero digo, se lo dejo como deberes. Lean La casa de enfrente de Alicia. Muchas gracias. Creo que podemos seguir por Luis Bravo, así continuamos con literatura y terminamos con Guillermo. Bueno, gracias a todos, gracias Leandro. Saludo acá a mis amigos y colegas. Huérfanos, iconoclastas y plurales es el título del primer artículo que publiqué sobre la generación poética. Es una afirmación rotunda de la poesía uruguaya en los años 80. Esto fue publicado en La Culture Uruguayenne entre des Espoirs. Mi amigo Orlando podría rectificar que este acento francés es pésimo, pero La cultura uruguaya entre dos esperanzas, 1980-2005, fue un dossier dedicado al Uruguay en la revista Las Lenguas Neolatinas en París, Francia, dirigido por el uruguayo Raúl Kaplan. Es decir, una temática muy semejante a la que se está exponiendo hoy acá, pero 10 años antes. En aquel entonces elegí para caracterizar esa generación a la que pertenezco como orfandad, pluralismo, interdisciplinariedad, defensa y búsqueda de una irrestricta libertad en lo formal y en lo ideológico. Y en este último punto es por donde surge una bifurcación. En principio, la primera manifestación de esta generación se produce en finales de los años 70 hasta el 85, teniendo como elemento claro enfrentar el autoritarismo dictatorial en franca oposición al amordazamiento sociopolítico bajo el cual la generación nace. Y luego, en el siguiente periodo de transición, que está tratándose ahora en este seminario, que comienza en verdad en el año 84, con los acontecimientos políticos fuertes, la llegada de Wilson Ferreira y su detención durante meses, por ejemplo, el pacto del Club Naval y las elecciones, y prosigue, a mi entender, la acción, digamos, de esta segunda fase de la generación aproximadamente hasta el año 93-94, cuando definitivamente el proyecto neoliberal se impone en el país. Siempre hablando en el campo cultural y específicamente en el género poético, esta generación actúa desde una iconoclasia ante las diferentes formas de autoritarismo en principio y de restauracionismo cultural en segunda instancia. Algo similar sucede con esa orfandad, es decir, la situación es así, es una orfandad que paradójicamente se convierte después en abuelicidio. En principio, jóvenes huérfanos de la tradición inmediata anterior que nos precedía. Es decir, la relación con nuestros padres culturales, la promoción de los 60-70, no estaba activa. Estamos en una situación en la que los lazos de socialización están cortados, no son fluidos, son escasos. El régimen militar ha impuesto vigilancia, censura, encarcelamiento y exilio para con las figuras más representativas del sistema cultural de aquellos años.
Ese surgimiento es en principio una búsqueda de identidad propia, sin tener claro para nada cuál es la figura rectora. Sí se tiene claro cuál es la figura a desplazar, sin duda, la del autoritarismo castrense. De allí la necesidad de gestar formas expresivas propias para esa situación particular en la que el panóptico de la vigilancia pretendía el silenciamiento. Este es un término interesante porque hubo una equívoca designación, y ahí ya con esta designación se empieza a marcar la diferencia de las miradas generacionales, a que los jóvenes de aquel periodo pertenecemos a la generación del silencio. Esa designación vino de afuera y vino de los exiliados uruguayos de la cultura que decían hay una generación del silencio. Nosotros repudiamos desde el principio la designación porque de ninguna manera estábamos en silencio. Es decir, esa era la intención de los milicos. Nunca hizo justicia a esa designación con lo que estaba sucediendo realmente en el país. Éramos una generación guacha, pero lejos de acallarse se comenzó a abrir camino en las más duras condiciones. Entonces digamos que esas condiciones eran las peores que hubo enfrentado la sociedad uruguaya a lo largo del siglo XX. Pues se trataba de una despótica inversión de la legalidad y de la constitucionalidad. Nosotros solíamos ironizar en la época con una sola frase que resume claramente la situación. Ahora somos todos culpables, hasta que se pruebe lo contrario. Nunca había pasado esto, ni siquiera en el golpe de Estado de Terra. En materia poética, la actitud de resistencia comenzó a ser heterogénea a nivel discursivo a partir de 1980. Por ejemplo, hay dos revistas que hay que volver a ver que publicó Antonio de Avesís, que siempre tuvo una vocación heroica en ese plano, las revistas A y B. Allí hay clarísimos ejemplos de que se empieza a experimentar transgrediendo códigos e interceptando disciplinas. Fotógrafos, diseñadores, pintores, dibujantes, poetas, narradores, ensayistas, todos mezclados en esas dos revistas. Esa mezcolanza, digamos, ya no era propia, digamos, de la línea apolínea de las revistas previas. Esto como un pequeño ejemplo, hay muchísimos. Luego se empieza a experimentar en otros planos. Ahí es donde, digamos, siempre en el plano de la poesía, aparece lo que llamamos la apuesta oral. La apuesta oral de la poesía, que es una apuesta interdisciplinaria, es una apuesta en escena, se conjuga muy bien con la eclosión de lo que fue llamado después la generación universitaria del 83, la generación 83, porque la generación 83 abre una serie de espacios culturales a contramano, digamos, de toda la legalidad, o utilizando los intersticios apenas legalizados que se podían utilizar. Por ejemplo, las figuras de asociación, eso es la ASEP, ¿no? Una asociación de estudiantes, etc. En realidad es la reconstrucción del gremio estudiantil, eso lo sabíamos todos. Ahora, ahí se generan espacios, muy pequeños espacios, y se empiezan a hacer reuniones sindicales semiclandestinas, que se pedía permiso de reunión para asociaciones que tuvieran una figura legal en locales como ASU, por ejemplo, pero lo que pasaba, digamos, allí, indudablemente no era legal. Entonces, ahí fueron los primeros escenarios, y los escenarios que abrió FUCBAN, la cooperativa de viviendas, muy importantes esos escenarios, barriales, vecinales, fueron los primeros escenarios donde los poetas de este sector, digamos, al que yo pertenecía, que es el sector de ediciones de Uno, participaron junto con teatreros, titiriteros y buena parte de las nuevas figuras
del canto popular, que se integraron haciendo de la palabra poética una presencia más de la creciente movilización estudiantil y popular, que fue la que realmente empujó la derrota de la dictadura, no fueron los partidos. Estas y otras variantes todas fueron confluyentes durante el primer lustro del 80. Ante un enemigo común, la convergencia de todo tipo de distinción ideológica y estética se hizo particularmente receptiva al discurso poético y se generó una estrecha confluencia entre los artistas de distintas disciplinas. Sobre todo, se integraron mucho la poesía, la música, las artes plásticas y escénicas, ante un público que además, en estos ejemplos que acabo de poner, no era una audiencia, altamente calificada. Es una audiencia que no tiene a la poesía contemporánea como referente cultural. Y por lo tanto es un aprendizaje importante para los jóvenes poetas, porque hay allí un trabajo de lenguaje y de adaptación de registros que por lo menos nosotros lo elaboramos. Bueno, la proposición que he planteado a nivel más amplio es el de una generación entonces de los poetas del 80 que se articula en dos fases promocionales. Una primera fase que denomino entonces, por todo esto que acabo de mencionar y muchísimos elementos más que no puedo desarrollar, de la resistencia. Va del finales del 70 o del 80 al 85. Y una segunda fase que va desde el 86 al 93, que en otros artículos que he publicado desde el 2005 hasta acá, he denominado como movida contracultural. Ambas conforman una sola gran vertiente que con sus prolongaciones de una a la otra, con retardos, con contradicciones y con yuxtaposiciones, esto es, me parece, lo que le interesaba a Leandro, todos estos laberintos, digamos, porque nada de esto es prístino, ¿no? Y además está siendo visto, digamos, en la praxis, no en la teoría, es lo que mejor caracteriza y le da aún una posibilidad de iluminar al resto del sistema cultural de la época. En lo personal, creo, y ahí voy a discrepar ya claramente con mi amigo Oscar, creo que la literatura uruguaya del siglo XX tuvo tres grandes generaciones que se diferencian de un número indeterminado de promociones. Las generaciones propiamente son la generación del 900, la generación del 45 y la generación del 80. En la generación del 80 yo hago esta especificidad en lo poético y no entro en lo narrativo porque creo que ahí el universo se comporta de una manera distinta. Pero en lo poético, en lo musical, en las artes plásticas, sí puedo nombrar y encontrar una enorme cantidad de pares que funcionan dentro de este esquema que acabo de plantear. Coincido en parte en lo que escribió en ese sentido Scott Fitzgerald, que entendía por generación, cito, una reacción contra los padres que parece ocurrir unas 3 veces en un siglo. Esta se distingue por un conjunto de ideas. Si es realmente una generación, tiene sus propios portavoces y atrae a su órbita a los nacidos justo antes y justo después, cuyas ideas son siempre menos claras y desafiantes. Cierra la cita. En este caso, los 80 acarrean, para mí, a su axiología, lo que venía de finales del 60 y del 70. Lo actualizan a sus circunstancias y a la vez lo abren y lo proyectan al futuro. En tal sentido se imbrica lo que viene inmediatamente después. Estos son los de la movida, que si bien es verdad, no tienen tan definido el campo de donde vienen y a dónde van, son por eso mucho más desafiantes que los de la resistencia. De esa doble vertiente se compuso para mí, de manera yuxtapuesta en la generación del 80, la última del siglo XX en la cultura uruguaya, especialmente en la poesía, insisto.
Es una generación cuyos planteos han seguido desarrollándose. Algunos se han perdido, muchos otros que le fueron sustantivos han permanecido, incidiendo desde el discurso cultural y social y llegando, digamos, hasta el sistema político en parte. El nuevo concepto de derechos humanos, la pluralidad imprescindible en cuestiones de género y sexualidad, la legalización de las drogas, la apertura del arte a nuevos soportes y modos de producción están tratados en algunas poéticas del período. En Yo soy el hombre desnudo, de Héctor Bardanca, 1987, publicado en el segundo número de la revista de agitación cultural La Oreja Cortada, y como forma de presentación de la revista en el evento Arte en la Lona, transformado en performance, aparece de una manera que remeda al manifiesto, juega con la idea de manifiesto, una primera persona del singular que sin duda excede al autor y que se inserta en lo colectivo. Es un yo, digamos, whitmaniano, ochentista, uruguayísimo, muy circunstancial, que para mí refleja en muchos aspectos, un poema muy largo, lo que estaba sucediendo, y además no solamente lo escribe, sino que lo representa. El contexto es importante, digamos, la imagen del cuerpo desnudo como figura artística, como metáfora y como cosa en sí, se vuelve cuerpo presente y constante en el enfrentamiento con el restauracionismo cultural a partir de la censura a la exposición de Óscar Larroca en este recinto, en el año 86, agosto de 86, un hito, digamos, en ese aspecto. Sobre este tema que yo trato el viernes, digamos, una ponencia sobre sexualidad y contracultura en los 80, o sea que tengo como ciertos apéndices, muchos, pero quiero seguir con este. En plena polémica de 86, quiero decir esto: un investigador y crítico de arte como Gabriel Pelufo, que está bien en la intersección, digamos, de la generación del 70 y participando, digamos, de la resistencia cultural, pero pertenece a la generación anterior, utilizó una imagen con un alcance autocrítico bien interesante en el medio de la tormenta de la polémica generada por la censura de Larroca y otras censuras que vinieron inmediatamente después. Y dijo, un tabú, un pánico inconfeso a vernos al desnudo. Solo esa cita quiero tomar porque me parece clara. Y dos hechos paradigmáticos de la movida, uno artístico y otro mediático, se centraron justamente en el cuerpo desnudo. Primero fue la performance poética en el evento multidisciplinario Arte en la Lona, 1988, en el que el poeta Héctor Bardanca, de Ediciones de Uno, se desnuda en el ring del escenario del Palermo Boxing Club, mientras va diciendo este extenso poema, El hombre desnudo, que creo que puede ser tomado desde la poética contracultural de los jóvenes ochentistas claramente, y el final es cuando invita al resto de la audiencia a desnudarse. Se desnuda ahí, que estaba con él Daniel Bello y Maca, es decir, otros poetas que ya sabían cómo iba a venir la cosa. Debería leer parte de ese poema manifiesto, pero eso me queda lejos. Creo que más o menos yo tengo acá una cartografía de la generación, tengo una primera promoción de la resistencia, tengo una segunda, un segundo planteo acá. Son algunos aspectos que voy a cerrar con ellos. Las nuevas voces poéticas que se estrenan entonces en la segunda fase de la movida contracultural inauguran múltiples lenguajes.
performativizan la palabra en escena, en libros objeto, y en pleno auge del video adoptan la velocidad intermitente del clip y hibridan y vanguardizan el género poético. Desde una praxis transgresora se afectan los códigos formales y axiológicos en micropolíticas revulsivas